Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un efeméride. Hoy es 28 de abril, si la memoria no me falla, lunes 28 de abril de 2025. ¿Y sabías qué es el cumpleaños de este señor, Claudio O'Connor? En realidad no se llama Claudio O'Connor, ya lo vamos a develar. Tiene otro apellido, el nombre es el mismo, pero está cumpliendo 62 años, nacido en Lavallol. Se pronuncia, yo le digo a los oriundos de Lavallol, Yavallol, Yavallol, Lavallol, porque es con L. Así que le preguntamos a O'Connor. Nació en Lavallol hace 62 años, un 28 de abril de 1963, el señor Claudio O'Connor. Acá muestro, disculpe que salga de escena, algunos disquillos. Víctimas del vaciamiento, un clásico del rock argentino, el último disco de Hermética. Estamos pariendo del año 2006, el año que viene cumple 2 décadas este discazo de Claudio O'Connor. Y acá, fíjense con el precio y todo, figura, 23 pesos. Cuando salió en el año 1995, Espíritu Combativo, el primer disco de Malón que reunía a los ex Hermética, salvo Ricardo Iorio, en este disco. Bueno, se separaron, están de vuelta. Bueno, Claudio O'Connor es una de las grandes voces no solamente del rock pesado, del thrash, también del rock, esa voz aguardentosa, tan grave y característica, que ha marcado a fuego a Hermética, Malón, los proyectos en donde estuvo Claudio O'Connor. También lo quiero rescatar como un cantante que no se queda solamente en el rock pesado, en el thrash o en el rock, en el heavy metal. Porque, por ejemplo, en Un Poco de Respeto, un muy buen disco que sacó como O'Connor, obviamente, en 2012, hace unos covers, bueno, Light My Fire de los Doors, Redemption Song de Marley, de Bob, Vencedores Vencidos de los Redondos, pero hay algunos que sorprenden, como Ana no duerme, Hombres del Flaco Spinetta, Hombres de Hierro del señor León Gieco, y el que más me gusta a mí, porque es un artista que a mí particularmente me encanta y me marcó a fuego en mi preadolescencia y adolescencia, Sass, Miguel Mateos, hace una versión fabulosa de Un gato en la ciudad, que para mí es uno de los mejores temas de Miguel Mateos junto a Peace and Love, para mí. Y también hace una gran versión de No soy un extraño, un temazo de Charlie, que si la memoria no me falla estaba en Clics Modernos. Pero bueno, Claudio O'Connor, 62 años, un pibe de 1000 batallas que arrancó en Mark I. Ese fue su primer proyecto a mediados de los 80. Después ya el resto de la historia es conocida, es convocado por Ricardo Iorio luego de la disolución de B8 para ser el frontman, en realidad el vocalista de Hermética, año 88. Bueno, sabemos lo que hizo Hermética, Malón, este proyecto solista, O'Connor. Además, bueno, Ricardo Iorio, sí, controvertido en cosas que ha hecho o en su última ideología, por así decirlo, con la que no estoy de acuerdo, pero sí hay que decir, y para mí es uno de los grandes letristas de nuestra música popular. Ricardo Iorio ha escrito gemas. Particularmente a mí me gusta mucho del Colimba. Uno dirá, el que tuvo la desgracia de hacer el servicio militar obligatorio llamado Colimba, corre, limpia, barre. Esa canción refleja tal cual lo que uno vivió. Para mí fueron los 10 peores meses de mi vida, 10 meses perdidos. Fue un pozo en donde, bueno, no me acuerdo prácticamente de nada, pero esa canción de Iorio la refleja tal cual. Y el Pibe Tigre, para mí el Pibe Tigre, que está en el primer disco de Almafuerte, que salió en el año 95, al igual que el de Malón, es una crónica de gatillo fácil y de un pibe de villa laburante que a mí me emociona escuchar esa canción. Pero bueno, estamos hablando de el señor Claudio O'Connor, como decía, nacido en Lavallol, un día como hoy del año 1963. Yo pensé que tenía menos años. Bueno, se mantiene bien O'Connor, que vino muchas veces aquí a la ciudad de Santa Fe, últimamente con
Malone, Con la H no murió, y bueno, todos aquellos que le interese el heavy metal argentino, la historia del metal en la Argentina, el que es metalero lo debe tener en su mesita de luz, como digo. Este libro para mí es fundamental. Cuando éramos reyes, acá los santafesinos nos comemos las heces, cuando éramos reyes, Memorias del heavy argentino de los 80, de Rubén Cañizares, prólogo de Beto Samarvide, ni más ni menos. Pero este libro es muy bueno porque recopila las voces y los testimonios de los pioneros del heavy metal en la Argentina. Bueno, Riff es el que abrió la compuerta. Para mí no es heavy metal. Para mí la primera banda pesada es B8. Opinión, o sea, el Carpo abrió todo con Riff, pero era más hard rock. B8 sí, para mí es heavy metal trash. Pero bueno, son opiniones, obviamente. Como digo, este libro hiper recomendable si vos sos fanático del heavy metal y querés conocer un poco más. Cuando éramos reyes es tu libro. Y acá cuenta anécdotas sobre los comienzos de Claudio Connor y también sobre su nombre original, que a eso ya vamos a llegar. Bueno, acá uno de los integrantes, bueno, porque hay testimonios, como decíamos, de pioneros del heavy metal en la Argentina, y por ejemplo Walter Armada, de Mark I, que fue la primera banda en la que estuvo Claudio Connor, cuenta a los ensayos de Bunker, que era una banda en la que estuvo involucrado Walter Armada, y que es uno de los pioneros también del metal en la Argentina. Decía Walter Armada: venía un amigo del barrio, un pibe llamado Claudio Castro, que el tal Claudio Castro no es otro que Claudio Connor, ya lo vamos a ver, quien luego sería la voz de Hermética, Malone, y desarrollaría una prolífica carrera solista. Pero si bien en aquel momento Claudio estaba lejos de ser O'Connor aún, hay una anécdota que demuestra que el espigado vocalista, espigado, qué término, me hace acordar a la espiga, tenía pasta para cantar. Héctor Pérgola, que era el cantante de Bunker, era colectivero y generalmente venía muerto a los ensayos. Explica Walter Armada. Claudio, en ese momento Castro, estaba siempre ahí ayudando en lo que faltara. Era un pibito. A veces Héctor cantaba sentado en una silla y Claudio se paraba como haciendo playback y tenía una presencia bárbara, cosa que demostró con el tiempo después. Era un plato verlo haciendo la mímica. Como sabía todos los temas, cuando Héctor no venía o estaba fusilado, cantaba Claudito. Tenía una voz rara, pero me gustaba su onda. Ahí pensé que tal vez lo tendríamos en cuenta para más adelante, confiesa Walter Armada. Y la cosa sigue. Habla del proyecto luego de Bunker que lleva adelante Walter Armada, que es Mark I, y continúa diciendo Walter Armada: solo faltaba el cantante. Después de muchas pruebas terminamos eligiendo a quien la gastaba en los ensayos de Bunker, Claudio Castro, y con ella estaba lista la banda. En 1984, O'Connor ahí Claudio Castro todavía, tenía 21 años. Muy al principio de la historia, nuestro manager, Gustavo Bringa, se puso a escribir la lista con nuestros nombres para la gacetilla que íbamos a mandar a la revista Metal y dijo: acá hay mucho Tano. Armada, Castro, Simonetti, Tello, Espartaro, parece un equipo de fútbol de la década del 60. Hay que cambiar un par de nombres, decía el manager de Mark I. A mí me quería poner, a Walter Armada, mi apellido en inglés, por lo que iba a ser Walter Army. Pero no quise saber nada. No quería transar el apellido de mis viejos. A Sergio le puso Wasson y a Richie le preguntó el apellido de la madre y le puso Siebenberg. Bueno, para que no haya tanto Tano en Mark I. A Claudio le cambió el Castro por O'Connor, porque Claudio era muy compinche de un pibe llamado Gabriel O'Connor, y como siempre estaban juntos, nosotros siempre decíamos: ahí va Claudio y O'Connor. Y por eso quedó para siempre Claudio O'Connor. Revela sobre el apellido ficticio más popular del metal argentino. Bueno, yo hasta antes de leer este libro, que lo vuelvo a recomendar, yo pensé que era Claudio Connor. Y se me ve, ascendencia irlandesa tiene. Había un actor, muy buen actor, Horacio Connor, un calvo, que me acuerdo que trabajaban con Carlitos Balá. Lo tengo de ahí, y Sinéad O'Connor también se me vino a la cabeza.
Pero yo pensé que Claudio O'Connor era Claudio O'Connor. Bueno, gracias a este libro se develó el misterio, es Claudio Castro. Pero bueno, esto venía a colación de los comienzos de Claudio Castro, antes de ser Claudio O'Connor, y su pasión por el metal, y remontándonos a mediados de la década del 80, porque Claudio O'Connor no arranca con Hermética, arranca con Mark I. Así que bueno, 62 años, qué grande O'Connor, una de las grandes voces del metal. No sé, se me vienen cuando pienso en voces del metal, ahí aparece Beto Samarvide e inmediatamente Claudio O'Connor con esa voz tan característica, tan distintiva, que justamente la hace original. También la voz de Ricardo Iorio me gusta mucho. Él siempre decía que no era cantante, pero tenía un peso esa voz. Y bueno, hoy está cumpliendo 62 años. Acá muestro un poco más los disquillos que tengo ahí a mano. Bueno, clásicos, en los que está involucrado el señor Claudio Castro, más conocido o mundialmente conocido como Claudio O'Connor. ¿Sabías que un 28 de abril de 1963 en Lavallol nacía Claudio O'Connor? Bueno, ¿cuál es la canción que más te gusta? De Hermética, de O'Connor, de Malón, que te haya marcado. Bueno, para mí, ya la dije, del Colimba, porque me remite a ese momento. Y bueno, y hay otra, bueno, Traición. Acá estoy viendo el Espíritu Combativo, Malón Mestizo es un clásico, Espíritu Combativo, Gatillo Fácil. Bueno, yo estoy hablando con el disco ahí, no se ve, acá está. Bueno, si estás en el canal, no te olvides de poner un me gusta, un comentario. Suscríbete, así la campanita te va avisando. Vas a ver que es un canal melómano en donde recupero a mi manera lo que yo llamo efimérides, fechas que para mí son importantes. Tal vez no vas a encontrar de bandas de rock hiper conocidas, sino de culto o personajes como este señor Claudio O'Connor, que para mí son importantísimos en la historia del rock argentino y del rock hispanoamericano. 62 años se está cumpliendo. Gracias a todos los que se van sumando a este humilde canal. Síganme que no los voy a defraudar. Puliese. Felices 62 años, señor Claudio Castro. Perdón, señor Claudio O'Connor.